honrarte, cómo no honrarte con nuestra vida de compromiso, de obediencia y de servicio a ti, Papito Dios. Gracias, Dios, gracias Jesucristo, ejemplo vivo de obediencia, de amor, de mansedumbre, Señor, y de obediencia, de humildad, precioso Jesús. Gracias, Señor, porque no necesitamos poner nuestros ojos, Señor, en nadie, Señor, para encontrar ese camino, Señor Dios, que nos lleve, Señor, por sendas de justicia. Tú nos lo has dado, Señor, por amor a tu nombre. Jesucristo, tú nos diste ese camino y en él queremos andar, Padre. Yo y mi casa, Padre. Yo y mis hijos, mis generaciones, mi familia, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, Padre. Queremos, Señor Dios, caminar en ese camino, Señor Dios, de justicia, Padre, que nos lleve, Señor, a ese lugar final, Padre amado, el que tú estás preparando para nosotros, Señor, para la eternidad, Padre, junto a ti, de salvación, de vida eterna a tu lado, Padre. Ese es el camino, Padre, que tú has prometido y que nosotros, Señor, queremos andar, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendecido día para quienes nos acompañan por el Face, quienes se conectan, que este día sea, que este tiempo sea un tiempo de bendición para crecimiento en nuestra fe, para establecernos en esa verdad que es su palabra. Amén. Salmo 105. Es un salmo que el Señor es bello y Él todo lo tiene en control. Nos habla, es un salmo histórico que nos habla y nos recuerda todas las maravillas y prodigios que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos. Amén. Salmo 105. Espérenme un segundito que se me olvidó. Listo. ¿Ya lo tenemos? Es un salmo que contiene 45 versículos, pero no los vamos a leer todos. Vamos a tomar algunos versículos que nos dan la pauta para de repente recibir el mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana. Amén. Sabemos que necesitamos de la palabra, porque la palabra es la lámpara, ¿cierto?, para nuestros pies, es la lumbrera de nuestro camino. Y en un mundo como en el que hoy vivimos, de tanta tiniebla, de tanta maldad, de tanta oscuridad, solo la palabra nos da la luz que necesitamos para caminar por sendas de justicia. Amén. Entonces, dado eso, vemos que este es un salmo que destaca, dice en la Reina Valera, destaca las maravillas de Jehová a favor de ¿quién? De su pueblo, de Israel, de usted, de mí. Amén. Vamos a personarnos de esto. Y entonces, es un salmo que nos relata también y destaca pues todas sus maravillas a favor de Israel, pero que también dice de la manera y nos enseña la manera como nosotros lo que necesitamos para tener la certeza que estamos caminando como Él quiere que caminemos. Amén. Y no que cada uno se haga como lo que hoy decimos, yo creo en Dios a mi manera, y cada uno se hace su senda de justicia conforme a su voluntad y a sus conceptos. Y este mensaje, si bien es cierto, nos recuerda las maravillas que Dios hizo, también es un mensaje de esperanza para nosotros, de lo que Él quiere y puede hacer con nosotros. Pero de nosotros está que muy diferente a lo que en ese tiempo ese pueblo hizo, nosotros no caigamos en la misma actitud. Amén, porque estudiamos y vemos la historia y por los tiempos el pueblo ha sido necio, ¿verdad? Rebelde. Y este salmo nos lo recuerda. Vamos y empezamos a conocer la primera actitud que necesitamos para estar seguros
de que vamos por esas sendas de justicia, es una actitud de agradecimiento y de alabanza a Dios por sus maravillas. Leamos el Salmo al comienzo, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan ¿a quién? A Jehová. O sea, corazón gozoso. ¿Usted mantiene con su corazón gozoso? Sí, si usted o yo nos mantenemos así, todos huraños, todos agresivos, todos amargados, todos resentidos, todos negativos, a toda hora hablamos cosas necias, entonces es una manifestación de que no está en nosotros esa luz que cambia, que transforma nuestro corazón. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas. ¿De qué? Que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O sea, no solamente ese Dios que hace, no, Él es un Dios de juicio también. Amén. Y de eso tenemos que acordarnos. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. En estos 6 primeros versículos encontramos que nosotros necesitamos de esa actitud de reconocer esas maravillas, conocer, pero sí, si leemos la palabra lo vamos a conocer, si no, no. Todas esas maravillas que Él ha hecho, y por eso le adoramos, le glorificamos, le exaltamos. Como a través de esas maravillas hizo juicio y venció a sus enemigos, ¿cierto? A los enemigos de Él, a los enemigos del pueblo de Israel también. La segunda parte que la encontramos, que es agradecer a Dios por sus promesas, está desde el versículo 7 al versículo 11. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre ¿de qué? De su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dice: la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces, o sea, nosotros reconocemos, tenemos claro primero, ¿cuál es ese pacto? Y ese pacto, realmente lo relevante, lo más importante de ese pacto es lo que Dios ha hecho, lo que hizo para que nosotros tuviésemos la oportunidad de reconciliarnos con Él a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para salvación y vida eterna junto a Él. Eso es lo central de ese pacto del que Dios siempre habla y del que la humanidad todos necesitamos escuchar. Es la bandera de nuestra nueva identidad en Jesucristo. Nuestra bandera es no, Dios te prospera, Dios te sana, no, nuestra bandera es a través del Señor Jesucristo logramos ese perdón de pecados y esa nueva restauración de nosotros como humanos para ser sus hijos, para ser hijos de Dios, para salvación y vida eterna. Esa es nuestra bandera y ese es el pacto más importante en el que nosotros fuimos involucrados, si esa ha sido nuestra decisión. A la verdad vivimos como si hubiésemos aceptado esta salvación, como si viviésemos en ese pacto. Porque si es así, entonces debemos estar disfrutando de esa vida, ¿cierto? Porque la salvación es integral, o sea, nosotros somos salvos del alma. Cuando se activa, cuando se despierta nuestro espíritu y entendemos eso, y por la intervención del Espíritu Santo sabemos que el Señor ha tocado la puerta de nuestro corazón, nos da convicción de pecado, nos arrepentimos y le reconocemos a Él, al Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Amén. Pero
Pero enseguida, en los versículos siguientes, nos habla de esa... en el versículo 12 nos habla de esa actitud de gracias a Dios por el cuidado que Él primero tuvo con su pueblo y que sigue teniendo para con nosotros. Versículo 12 dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino para otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es el cuidado que Él tiene de nosotros como sus hijos, como su pueblo, como los redimidos. Usted experimenta ese cuidado en el transitar de su vida. ¿Está seguro de ese cuidado? Porque así como reflexionábamos en el estudio bíblico, oiga, porque si yo experimento ese cuidado lo utilizo cuando estoy siendo, cuando estoy siendo tentado por algo o por alguien. O cuando me acecha el peligro. Yo recurro a ese cuidado. Yo recuerdo que Dios establece ese cuidado para conmigo. Si estoy siendo ese ungido, ¿no? Si estoy siendo ese hijo de obediencia, si estoy siendo ese pueblo, esa iglesia que Él quiere. No puedo pretender que Dios tenga ese cuidado cuando ando en rebeldía y en desobediencia y bueno, otras tantas cosas, pero ese no es el tema. Entonces, nuestra gratitud para con Dios por su cuidado. Dice que castigó a los reyes, hasta los reyes castigó, por querer meterse con su pueblo, por defender a su pueblo. El cuarto punto es esa actitud de gracias, de gratitud por Él, por su liberación. Ahí está en el versículo 17. Se me fue. Versículo 17 dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, o sea, estaba esclavo, ¿no? Afligieron sus pies. Bueno, el 19 dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. El versículo 20 dice, envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. El versículo 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como Él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. O sea, viene de ahí en adelante un registro histórico de cómo Dios liberó, que liberó a José de Egipto, también dice que liberó a Israel de Egipto. Ahí está en el versículo 23, es que si lo leemos todo nos extendemos mucho. Desde el 26 encontramos, dice el 26, envió a su siervo Moisés. O sea, Él siempre ha estado presto para liberarnos. Lo hizo con su pueblo y está dispuesto para hacerlo con nosotros. Allí habla de las plagas, cómo Dios utilizó a Moisés para liberar a su pueblo. Y toda esa parte desde el versículo 37 en adelante está el relato de todo eso. Cuando estén en su casa y tengan tiempo, mire, es espectacular. Es de bendición este salmo, porque nos da un recorrido para reconocer todo eso que Dios ha hecho. Amén. Dice que desde el 43 al 45 nos muestra, 43 dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo. Amigo, hay un versículo que me gustó mucho ahí, y dice que sacó a su pueblo y que ninguno de ellos estuvo enfermo. Y yo dije, Señor, yo puedo experimentar esa salud porque tú lo has prometido, porque tú eres el mismo ayer, hoy, para siempre. Y en este tiempo que aún la iglesia, dado el ambiente en el que vivimos, por la alimentación, por todo, la iglesia está muy expuesta a perder o a tener quebrantos de salud. Pero si yo me aferro a esta palabra, si yo soy su hija, su redimida, su pueblo, la que Él cuida,
la que él protege, puso una columna de fuego para ser guardado, para que diera luz en la noche cuando su pueblo iba camino a Canaán. Colocó una nube para que lo protegiera de los fuertes rayos del sol. O sea, él puede hacerlo todo para que nosotros como sus hijos, como sus redimidos, podamos vivir en esa condición de vida, de plenitud. Desde la perspectiva de él, ¿no? Porque si vemos la perspectiva del ser humano, la plenitud es tener mucha plata y de acuerdo a sus debilidades es hombre, muchas mujeres, mucho poder. Yo no sé, pero desde la perspectiva de Dios podemos obtenerlo todo. Y en el versículo 43 al 45 dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Y el 45 dice: ¿para qué? Léanlo todos, concéntrense en eso. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Estamos conociendo el propósito por el cual Dios quiere y ha hecho todo, hizo todo eso. Pero la pregunta en este día es realmente, o lo que el Señor quiere, en lo que el Señor quiere que de pronto pensemos un poquito, es: hemos conocido que Dios es fiel, ¿verdad? Él siempre es fiel para cumplir sus palabras, su promesa, para guiar a su pueblo, aún en medio de dificultades y todo. Pero la pregunta es: ¿nosotros somos recíprocos con ese amor y con esa fidelidad con que Él nos ha tratado? Dios nunca falta a sus promesas ni a su esencia de querer bendecirnos. Y este salmo hace un contraste entre la fidelidad de Dios y la no retribución de su pueblo. Pero aquí no estamos para juzgar, ni para criticar, ni para decir por qué en el pasado el pueblo no quiso, no pudo, no le pareció obedecerlo. No, el mensaje de esta mañana es: ¿y nosotros? Nos estamos ocupando de ser esos hijos, ese pueblo, esa iglesia que le retribuya a Él en gratitud, con un compromiso, una vida de compromiso, de fidelidad, de obediencia, de servicio a Él. Esa es realmente la reflexión de esta mañana. ¿En qué condición me encuentro yo? Si tengo esa vida de gratitud y de retribución para con Él. Estamos aquí para reconocer lo que Dios hizo, lo que ha hecho en nosotros. Usted tiene algo por lo cual, algo grande que Dios haya hecho en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, pero sobre todo en usted como individuo. ¿Tiene algo por lo cual darle gracias a Dios? Algo por lo cual tener esa vida de compromiso y de obediencia, de gratitud para con Él, de servicio, de fidelidad. Yo creo que no hay un solo ser en esta tierra que no tenga una razón. Empezando porque, como la palabra dice, Él envió a su Hijo para traer salvación a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que le recibe, le conoce y le obedece. Entonces, a ese es el llamado en esta mañana para la iglesia. De que en verdad establezcamos esa vida de compromiso para con Dios. No es ni siquiera para con quien tengo a mi lado, mi esposo, mis hijos, para trabajar, que es muy importante, ese testimonio, no. Primeramente es porque es para con Él, esa vida de santidad, de justicia, de obediencia para con nuestro Dios. Amén. Porque yo sé que necesitamos proyectarnos hacia lo que Él tiene para con nosotros, para ese futuro en el que el pecado haya sido erradicado totalmente por Dios, y entonces vengan y se puedan cumplir todas las promesas que Dios tiene. Ya se han cumplido unas, pero no tenemos, dice, estas leves tribulaciones no son nada comparadas
comparables con la gloria venidera. Entonces que nuestra vida esté proyectada en eso. O sea, que las cosas del mundo, los afanes de esta vida, todo esto, tenemos que seguir caminando, trabajando, comiendo, vistiéndonos, haciendo ejercicio, cuidándonos. Pero si todo eso hacemos sin cuidar y alimentar nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, de nada sirve. Todo eso es perecedero. Y esa es una vida de compromiso, de gratitud, de adoración y de alabanza, de servicio a nuestro único y verdadero Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, por tu poder, Señor, cómo se ha manifestado, sacándonos, defendiéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, liberándonos, Papito Dios. Te damos gracias por tus promesas, por tu palabra que se cumple, Papito Dios. Te damos gracias, Señor Dios, por ese cuidado especial que has tenido con nosotros, con nuestras familias, Señor, con nuestros hijos. Gracias, Papito Dios, pero sobre todo te damos gracias, Señor, por esa liberación, Señor, con que nos rescataste, Papito Dios, por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria tuya, Padre, pero a ti te plació, Señor, entregar a tu único Hijo, Señor, para que Él rescatara y pagara el precio por nosotros. ¿Cómo no darte gracias por eso? Y cómo no establecer una vida de compromiso, de obediencia, de honra, Señor, a ti, de servicio, Padre, obedeciéndote en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecido día. Bueno, con esa misma actitud de reverencia, sigamos diciéndole, Señor, háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Tú que conoces de qué tenemos necesidad, Señor, Dios, solamente tú lo puedes suplir. Por eso te lo pedimos, Padre, háblanos. Venos aquí, envíanos a nosotros ese mensaje que tanto necesitamos, Señor. Amén. Bueno, esta semana pensaba yo en cómo Dios, al menos a nosotros, en medio de nuestros, lo digo por la palabra que Él está derramando constantemente, Jesús nos está extendiendo su mano para salvación. O sea, hay una visión en mi mente de cuando Pedro estaba en la barca y llegó Jesús caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice que si Él es el Señor, que haga que Él camine en el agua. Y Él le dice, venga. Él no le dijo, deme la mano, ni no. Dijo, ven. Solamente desató la palabra. Y Pedro caminó hacia Él. Pero en un momento empezó a hundirse. Y luego Jesús le extiende la mano para sacarlo. Esa imagen es la imagen que tengo de ese Jesús extendiendo su mano a nosotros en este tiempo. Y lo hace con su palabra, con las personas que colocan a nuestro lado, hablándonos, diciéndonos, oye, aquí estoy, te estás hundiendo, te estás cayendo, ven que quiero levantarte. Entonces no la rechacemos. No rechacemos esa mano. Porque nunca vamos a poder decirle, Señor, tú no hiciste nada por mí. Señor, tú no me dijiste. Señor, tú no me hablaste. Nunca podremos levantar nuestra voz contra esa verdad. Y entonces por eso yo quiero invitarles a que cavilemos, porque hace varios años que el Señor ha sembrado su palabra en nuestras vidas como muestra de su amor. O sea, cuando uno ama, uno da lo mejor de sí. Cuando uno ama, da los mejores consejos. Cuando uno ama, apoya de la mejor manera, de la forma en que puede edificar y ayudar a esa persona a surgir hacia adelante. ¿Sí? No siempre es dando cosas, es enseñando cosas. Algo que nosotros, los de la
los mayores de 50 años agradecemos es la formación de nuestros padres. Ellos no nos dieron grandes riquezas. Ellos no eran de los que nos arreglaban la vida con plata. Ellos nos enseñaban, nos forjaban, nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a ser autosuficientes en la misma medida de que nos enseñaban a cocinar, nos enseñaban a lavar, nos enseñaban a ir a ser responsables, a estudiar, a honrarles. Era un conjunto de cosas que tenían que ver más con la enseñanza, con el ejemplo, que con las cosas. ¿Correcto? Hoy no, hoy quizás estamos en la época en que creemos que dar es forjar, es ayudar, es dar crecimiento, y no es así. Estamos en una época en que estamos viendo unas generaciones tan dependientes, pero no de Dios, sino de lo que me dan. Si tú me amas, deme. Si tú me amas, cómprame. Si tú me amas, compláceme. Pero no estamos viendo unas generaciones autónomas en ese aspecto. Al contrario, se rinden con mucha facilidad ante las adversidades, y la fácil es culpar a los padres, darle las cargas a ellos, y nos damos cuenta que eso no es formación. Entonces, Dios, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Darnos su palabra, enseñarnos de Él, darnos las herramientas necesarias para poder enfrentar esta vida que cada vez es más difícil. Y no lo digo porque haya más trabajo, no, al contrario, está demostrado que en este tiempo los medios de trabajo son menos físicos y más intelectuales. ¿Sí? Los campos ya los cultivan, son máquinas. El trabajo pesado lo hacen las máquinas. Hoy un muchacho tranquilamente se puede volver millonario de la noche a la mañana, sin necesidad de estudiar 16 años como muchos nos tocó, les tocó. ¿Sí? Porque esa es la globalización, esa es la tecnología. Por eso la enseñanza es tan importante, y más cuando es muestra de un amor, como lo ha hecho Dios, que nos ha escogido, nos ha llamado y nos quiere formar. Ha extendido su mano a nuestro favor para salvarnos y darnos vida eterna. Pero muchos pareciese, por sus acciones, que lo rechazan. ¿Por qué? Porque se ocupan o nos ocupamos de cosas más de este mundo que las de establecer el reino de Dios en nosotros. Porque tenemos mayor compromiso para con el mundo que para con Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Y está claro de que siempre el mayor momento de probar las cosas, cuando hablamos de aprendizaje, ¿cuál era el mayor temor nuestro? Finalizar el año. ¿Por qué? Porque era el tiempo de examinar y de contestar qué aprendió. Y algunos creían que en la última semana iban a poder aprender lo que no aprendieron en todo el resto del año porque estaban jugando. ¿Sí? Entonces nos tocaba estudiar y meterle la ficha. Y por eso era tan importante las evaluaciones trimestrales, bimensuales, y cuando los profesores llamaban a los padres y le decían, mire, su hijo está regulimbis, pero se lo decía empezando el tercer trimestre. O sea, tenía medio año para que recuperara. Señora, su hijo. Un día me llamaron a mí con mi hijo mayor. Estaba en 11 y me llamaron antes de salir a vacaciones y me dijeron, don Ricardo, saque a ese muchacho del colegio. Él ya no va a pasar el año. Él no ha hecho nada. Sáquelo. Claro, ¿qué hacíamos antes? Corregíamos, era con el palo en la mano. Y llegaba uno furioso y bueno, ¿y cómo es esto que me llamaron para hacerme? Y uno todo bravo. ¿Sí?
Y este chino se levanta y me dice, papá, tú tienes la razón. Sí, eso es verdad. Pero yo te prometo que hoy, yo saco el año adelante. Porque si no lo saco y lo saco a trabajar. El chino la logró. Y los profesores le dijeron, sí, usted se va a graduar, pero por ventanilla, porque no le vamos a dejar que se gradúe como los demás, porque usted es muy vago. ¿Quién sabe qué hizo para pasar el año? ¿Cierto? Tremendo. Y el chino, pero lo que es ser esforzado, lo que es demandar, exigir, presionar. Porque cuando nos presionan es cuando sacan lo mejor de nosotros. ¿Se ha visto esos deportistas ahorita en los Olímpicos? La gente sacaba fuerzas de donde no las tenía y batían récords. ¿Pero por qué era? Porque se esforzaban. Porque las disciplinas es lo que generan frutos. Las cosas fáciles no se dan. ¿Sí? Mire, usted puede volverse multimillonario de la noche a la mañana. ¿Sí? Usted se puede volver multimillonario. Pero así como se vuelve millonario, así lo pierde todo. ¿Saben ustedes que la mayoría de personas que se han ganado la lotería son pobres? Se ganan los miles de millones. A los 2 años ya no tienen nada. Porque el problema no es enriquecerse. El problema es saber administrar. Sí, entonces en esta vida el Señor nos está dando esa muestra de su amor. No solamente nos llama, nos escoge, nos forma, nos toma en su mano para traernos a la salvación, a la victoria en la vida. Mire, esta vida, todo el mundo, hay un dicho que dice que cada quien habla de los toros conforme le va en la corrida. Y usted se encuentra con personas que le dicen, no, esta vida está terrible, estamos en la olla. ¿Sí? Y otros que le dicen, ¿cómo? Bien, hermano, bendecido. El problema es que son más los que dicen estamos mal que los que estamos bien. ¿Sí? Ahora, esto es relativo en la misma medida. No todos los que no buscan al Señor están mal. No, el diablo también prospera. Pero ¿qué es lo que realmente está en juego? ¿Esta vida? ¿Este plano natural? No. Lo que realmente está en juego es su alma. Algo que el diablo no deja que usted piense. ¿Por qué? Porque la muerte solamente pensamos en ella cuando nos toca muy cerquita. Por ejemplo, cuando se muere un familiar, cuando se muere alguien que uno ama. Y entonces se ve uno confrontado ante esa realidad. De resto uno no piensa en la muerte, no solo piensa en vivir. ¿Por qué? Porque el enemigo lo lleva a uno al trote. Usted se levanta y es corriendo para irse a trabajar, no tiene tiempo de comer tranquilamente, sino que eso es un sorbito y dice, córrale, y llega, y cuando se da cuenta ya es la noche, y corre y llegue. Esa es la vida que mucha gente lleva. Y ahora la pregunta es, ¿esto es vida? ¿O está sobreviviendo? Está jalando, está arrastrando. Cuando el Señor nos dice que por nada estemos afanosos, que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Entonces el cristiano, el verdadero cristiano, aprende a vivir dependiendo de Dios. Ahora, si usted está aquí fue porque Dios no solamente lo escogió, sino que lo llamó y lo quiere formar. Pero para la formación, ¿qué es lo que tiene que hacer con lo que a uno le enseña? Guardarlo, atesorarlo y ponerlo por obra. ¿Sí? Eso hizo usted con las tablas de multiplicar. ¿Te costaron? Sí, hay quienes las tablas de multiplicar fue ¿sí? O aprenderse la raíz cuadrada o la tabla periódica. Esas eran cosas. ¿Nos costó? Sí.
pero ¿nos ha servido hoy en día? ¡Claro! Por eso no nos tumban tan fácilmente, porque sabemos que ¿cuánto es? ¿Sí? Porque aprendimos, atesoramos y ponemos por obra. ¿Qué le hace pensar que la palabra de Dios es diferente? ¿Usted acaso no está poniendo en práctica lo que le enseñaron en la universidad? ¿Eso no es lo que le está dando la plática? ¿Sí? ¿Usted quiere que las promesas de Dios se hagan verdad en usted? Pues usted tiene que aprender a atesorar y poner por obra. ¿Sí? Pastor, pues es que todos esos pastores como viven de sabroso. Yo sí vivo sabroso, no tan sabroso como creen, pero yo vivo sabroso. Pero ¿por qué mucha gente? El Señor dijo que nosotros somos tierra deseable. ¿Pero por qué? Porque ponemos por obra lo que Él nos enseña. Porque comprobamos que Él sí nos da una heredad. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón nos hicimos, ¿qué? Coherederos con Jesucristo de todo lo que Dios promete. Y Él te promete una vida de plenitud, de paz. ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿Usted vive con alegría cada mañana? Esa alegría que no depende de cuánto tiene en el bolsillo, ¿no? Porque es que hay gente que es feliz cuando tiene el bolsillo lleno. El día que no tiene plata en el bolsillo, ese día se quiere suicidar, se quiere dar un tiro con un banano. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque su Dios es el Dios dinero. Cuando usted, que eso lo puede comprobar, ¿qué lo hace a usted feliz? Ay, es que yo soy feliz viajando. Ah, sí, pero ¿y por qué puede viajar? Porque tiene plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que Dios, cuando te escogió, también te llamó y ahora te está formando. Sí, pero Él extiende su mano a nuestro favor para traer primeramente, para colocar en nosotros que usted, como toda la humanidad, está fleteada para irse al infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Porque no conocemos a Dios. No porque usted que dice mentiras, porque robó, porque mató, porque adulteró. No, eso no lo condena. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo pagó el precio por esos pecados en la cruz del Calvario y usted es libre. Si usted lo acepta a Él paga su deuda. Lo que a usted lo condena al ir al infierno es que no conoce a Dios. Por eso Él nos da a su Espíritu Santo para que nos dé convicción de pecado. ¿Y cuál es la convicción de ese pecado? Que no conocemos a Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando usted conozca a Dios, usted no se va a apartar de Él. Y usted no lo va a cambiar a Él por nada. ¿Por qué? Porque usted sabrá que Él es un Dios verdadero, fiel, que todo lo que le ha prometido se lo va a cumplir en este plano natural y en la vida eterna. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el asunto. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué usted va a trabajar? Si usted supiera que no le van a pagar, ¿usted iría a trabajar, Santiago? ¿Yo por qué voy a ir a trabajar si no me van a pagar? ¿Qué es lo que lo ilusiona que lo motiva a ir a trabajar? Que le van a pagar. ¿Y siempre le pagan? No siempre. Hay gente que coge y trabaja como negro y le roban lo que trabajó. Pero Dios, su Dios, el que está escrito en la Biblia, el que se ha revelado a su vida, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que le ha prometido. Y se lo cumplirá, y aunque la promesa tarde un poco, ¿por qué las promesas tardan un poco? No porque Él se ha incumplido, es porque yo no estoy preparado todavía, porque no he cumplido los requisitos. Toda promesa de Dios tiene una condición. Cuando usted cumpla la condición, la promesa llegará.
Por eso dice que cuando la promesa, aunque la promesa tarde un poco, con todo ella llegará. ¿Sí? Entonces recuerde, usted ha sido escogido por Dios, llamado por Dios y ahora está siendo formado por Dios. ¿Cuándo termina esa formación? El día que estire la pata. Porque el Señor venga. Ese día termina la formación. Porque nadie en esta capacidad tan limitada como la del hombre podrá entender quién es Dios. Porque Él es inescrutable. Y lo que quiso revelarnos está aquí. ¿Ya se ha ocupado de conocer qué es lo que Dios le quiere decir? ¿O le da mucha pereza leer? Para su conocimiento hay Biblias con muñequitos. Cómprese una de esas y ahí se va distrayendo. Ay, qué tan bonito, pero lea. ¿Sí? Cuando vaya madurando, usted no se va a comprar una con muñequitos, usted va a comprar una de estudio, una de esas grandotas que usted tiene mucho de dónde sacar, de dónde instruirse. Y entonces usted va a amar a ese Dios y se va a entusiasmar con Él y va a desear estar con Él y no va a tocar rogarle que venga aquí a este lugar. Sino que usted me va a llamar, pastor, necesitamos que haga otro servicio porque tengo muchos invitados, porque quiero llevar a toda mi familia, porque quiero estar ahí. Ustedes me empujarán a mí a tener que hacer algo, porque aman a Dios, porque aman a su Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Que a pesar de que Dios hace todo lo que hace, como es darnos y revelarnos su palabra, como muestra de su amor para con nosotros, nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tu profesión? ¿Cuántas horas del día tú te ocupas para tu trabajo? Mínimo tienes que cumplir 8 horas desde que entras hasta cuando sales. Pero eso no es solamente ese tiempo, porque tú tienes que coger y arreglarte, coger transporte, llegar allá y de regreso lo mismo. O sea que son 11 horas más o menos al día. ¿Cuánto te demoras en comer? Hoy en día que están comiendo tan rápido, ¿sí? Los 3 golpes, si el Señor les ha permitido mantenerse en ese ser, 1 hora, póngale 1 hora. Así porque coma rápido, ¿cierto? Porque a veces un tintico se toma 15 minutos. ¿Sí o no? Un tintico se demora 15 minutos, charladito. Es que un tinto tiene que ser charlado. ¿Sí? ¿Cuánto le dedicamos a Dios? Entonces ahí es donde está la respuesta de la situación. Por eso dice que estamos rechazándolo. Porque usted abraza su trabajo por los 2 o los 3 millones que recibe, o los 4, o los 10, o los 20. Ya el PC dice, no, el pastor ya está soñando allá. No. Si usted pudiese creer que Dios tiene eso y mucho más para usted, si usted tan solamente cree y le responde a Él de la manera correcta, Dios suplirá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Usted sabe por qué tiene trabajo? Porque usted le pidió trabajo al Señor. Todos le pedimos trabajo al Señor. ¿Cuántos le piden finanzas? Usted sabe que el Señor dice que el obrero es digno de su trabajo y no se refiere al trabajo secular. Él dijo, no pongas bozal al buey que trabaja, y no se refería a las vacas o a los toros. Se refería a las personas que predican y enseñan su palabra. ¿Usted ha visto un pastor aguantando hambre? Yo no lo he visto. Yo he visto en mi vida un Dios que en la misma medida que le he creído, Él ha estado ahí presente.
Él ha estado ahí presente. Y quienes me conocen desde años atrás, saben que es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor promete que Él nos llevará como la aurora del día, que va como de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Claro, pero es que todos tenemos que empezar. Claro, empezando, la cosa no es fácil. Claro, porque es el tiempo de formación, de confrontación. ¿Usted se recuerda de su primer trabajo en la vida? Que le tocó madrugar, que le tocó disciplinarse, que le tocó empezar a cumplir horarios, a obedecerle al jefe, y fue un cambio total, y al principio llegaba uno aburrido y hasta cansado, y, ay, yo quiero renunciar, ¿sí? ¿Hasta cuándo se nos quitó la gana de renunciar? Hasta cuando recibimos el primer salario. Eso nos motivó a continuar. Así es con el Señor. Al principio no es agradable. ¿Por qué? Porque estamos muriendo a nuestra carne, a nuestra necesidad, a lo que pensamos, a esos conceptos que el mundo nos ha colocado. Pero llega el momento en que el Señor empieza a mostrarnos que todo lo que Él nos ha dicho es verdad. Es verdad. Él nos cumple y nos sigue cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos soltamos de su mano. Miren lo que dice la palabra. Hay un pasaje que les estaba haciendo referencia en Mateo 14, versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. A ver, los pongo en contexto. Jesús está predicando y se reúnen como 4,000 y 5,000 personas y a todos los alimenta. Luego se termina la prédica y entonces Jesús le dice a sus discípulos, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces él le dijo a sus discípulos: muchachos, váyanse adelantando que yo voy a despedir a todos estos muchachos. Despídanse ustedes 5,000. Si a veces a uno le coge el tarde acá, saliendo, y usted se demora, ahí se nos quita todo el afán cuando empiezan a, ay, ¿cómo está? Ay, ¿qué cuenta? Se nos quita el afán. Entonces, ¿qué sucede? Jesús se estaba despidiendo de la gente. ¿Cuántos eran? 5,000 que habían alimentado. Y le dijo, entonces, ¿qué le pasó? Le cogió el tarde. Y entonces continuó el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, si usted empieza a mirar, aquí hay un poco de simbolismos. El mar es este mundo. Es un mar que a veces está apacible y hay a veces que está tempestuoso, ¿cierto? La barca es la vida. Usted tiene su propia barca, usted tiene su propia vida. ¿Sí?
Y ahí en esa barca usted va con el que quiere. Los discípulos iban con sus amigos, los discípulos. ¿Sí? Usted puede ir con su familia, usted puede ir con sus hijos, puede ir con el que quiera, con su esposa, o puede ir solo quizás. Lo cierto es que también nos habla de la noche, las olas, el viento. Estos son circunstancias. A veces usted tiene la vida y la vida le parece que estuviera de noche, todo lo ve oscuro. ¿Sí? En ocasiones usted siente que las olas están moviendo su barca y usted siente que se va a hundir, que no hay esperanza, ya aquí no hay nada que hacer, esto se acabó. Y en ocasiones usted siente que esas olas, ese viento, ya lo están venciendo. Entonces esas son sus circunstancias. ¿Qué circunstancias está viviendo usted ahorita? ¿En qué barca está? ¿Cómo está su barca? ¿Cómo está su vida? De pronto está enfermo, de pronto está dolorido, de pronto está sin trabajo, de pronto está sin dinero. Porque en realidad a mí me parece que no tener trabajo no es un problema. El problema es no tener plata. Muchas veces usted tiene plata y tiene tanto trabajo que no la puede disfrutar. ¿Cierto? Entonces, aparece Jesús. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? En el monte. ¿Qué estaba haciendo? Orando. El Hijo de Dios necesita orar, tener comunión con el Padre. ¿Sí? Y ahí parte la enseñanza que Él nos da. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si Jesús estaba orando, ¿por qué estos no estaban orando? ¿Sí? Luego dice, cuando aparece Jesús, ¿qué es lo que está habiendo en esa barca? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el versículo 26? Dice, y los discípulos viéndolo en el mar, ¿sé qué? Diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, tres cosas aparecen aquí: turbación y temor. Nos habla es del desconocimiento de Dios y de su Hijo Jesús. De eso habla. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que invade tu corazón? ¿Cuál es el temor? ¿A qué es lo que le tiene miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Ay, porque no tengo lo del recibo. ¿Tener miedo le va a generar plata? ¿Por qué se preocupa? ¿Cuando usted se preocupa le aparece la plata? No. Esos son ámbitos emocionales. Escúcheme. Esas son cuestiones emocionales que están en su alma. Y usted como cristiano no puede vivir en el alma. ¿Qué hay en el alma? Emociones, voluntad y conocimiento, intelecto. Eso es lo que hay en su alma. Usted no puede vivir como cristiano, usted no puede vivir siendo almático. ¿Usted se ha escuchado? Ay, no sea tan almático. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que es guiado por el Espíritu, este es el que puede decir que es hijo de Dios. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en comunión con Dios. Es saber discernir. Es saber someter todo su ser a Dios. Una muestra de ser espiritual es ser obediente a Dios. Una muestra de ser espiritual es ser guiado por el Espíritu Santo. Una muestra de ser espiritual es que tú conoces la palabra. Tú no te dejas guiar por las circunstancias, sino por lo que Dios dice. Entonces, cuando
La adversidad viene, ¿cómo la confronto yo? ¿En mis emociones o en el espíritu? Tengo que hacerlo en el espíritu. Entonces, si viene la enfermedad a mí, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Correr para el médico? Ir, ay, a que me vaya a estar allá 3 horas, 4 horas, un día en urgencias esperando que me atiendan, o doblo mis rodillas y le digo, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fui sano. Yo reprendo de mi vida este espíritu de enfermedad, esto que me quiere agobiar, esto que me quiere quitar la paz, y no solamente la paz, sino mis finanzas. Eso es lo que hace el hombre espiritual. Y entonces, ¿para qué están los médicos? Sí, ¿sabe para qué están los médicos y los medicamentos? Para ayudarnos en la fe, porque estamos bajitos de fe. Entonces necesitamos los medicamentos y es bueno. Yo no estoy diciendo que si usted está medicado deje de tomarse las pastillas, no, tómeselas. ¿Sí? Ore para que sea sano. Y si usted clama, vendrá el día en que el Señor le dé paz y le dice, ya no tomes más de eso. Les voy a dar el testimonio, porque no hay como los testimonios, los que uno vive. A mí me dio un infarto hace como 14 años. 11 años. 11 años. Casito estiro la pata. Y el Señor me dio un infarto a las 2 de la mañana. ¿Por qué sabía que era un infarto? Porque ¿qué hace uno en esta época? Mira Google. ¿Qué es lo que refiere a estos síntomas? Tengo mareo, tengo adormecimiento en mi brazo, siento un gran dolor de cabeza, tengo debilidad, tengo una presión en el pecho. ¿Qué tiene? Está infartado. Tiene más síntomas de que se va a morir de que va a vivir. Yo literalmente sentía que me iba a morir. Y empecé a orar, a clamarle al Señor. ¿Y sabes qué empecé a orar? Una palabra que aprendí hace como 28 años. Señor, si el Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, mora en mí, también levantará este cuerpo mortal. Y empecé a orar. Estaba sin plata. Estábamos vísperas de hacerle la fiesta a cada uno de los primeros 10 años. ¿Sí? 10 años o 5 años. Y entonces me había quedado sin dinero. Y entonces llamé a la mamá de mis hijos mayores y le dije, Ruth, estoy sintiendo esto y esto. Me dijo, pastor, véngase ya mejor dicho, váyase a la clínica o hospital más cercano. Le dije, pero es que yo no tengo servicio médico. Yo tengo el Sisbén. Dijo, no importa. Véngase entonces para acá. Coja un taxi y véngase. Eso fue como a las 7:30, 8 de la mañana. Pues yo no sin plata, pues salga, váyase hasta la 68, coja un bus. Llegué a las 2 de la tarde allá, en medio de mi infarto. Todo ese tiempo, ¿quién me está sosteniendo? El Señor. Cuando llegué a los médicos ahí mismo, me atendieron. ¿Cuál Sisbén? ¿Que el Sisbén es malo? Mire, yo le doy el testimonio de que el Sisbén es lo mejor que ha habido para mí. Me atendieron inmediatamente. ¿Usted sabe cuánto dura el llamar a una ambulancia para que lo trasladen de un hospital a otro? Puede durar horas y usted no lo ve. Hasta un día, luego pues fechan al siguiente. 45 minutos, ¡pum!, llegó la ambulancia. Que hay que llevarlo a la clínica de cardiología en la 100. Esa clínica la estaban estrenando.
cuarto privado, con televisor, con todo. No. Yo decía, pero si yo no tengo nada, yo empecé a sentirme bien. Yo no tengo nada. Denle la cama a otra persona que la necesite. Usted se queda ahí sentado. Usted se queda ahí acostado. ¿A qué voy? Aquí me medicaron, después de hacerme un cateterismo, me medicaron y me tenía que colocar 3 inyecciones diariamente para anticoagulantes. ¿Cuál era el problema? Que me iban a sacar sangre y no salía la sangre. Estaba tan espesa, que parecía mazamorra. Se cumplió una profecía que me dijo una suegra. A usted no le corre sangre por las venas, sino mazamorra. Pues hasta ahorita caigo en cuenta. Eso me decía una suegra. No, mi suegrita no, fue la otra suegra. ¿Ah? Y se cumplió, era mazamorra, literal, no pasaba la sangre, no salía la sangre. ¿Sí? Y entonces me tocaba colocarme, ¿cuántas? 3. Una cada 8 horas. Tin, tin, tin. Esa barriga era negra. Claro, con uno con falta de práctica, esos chuzones eran bárbaros. Sí. Entonces todos aprendieron a aplicarme las inyecciones. Alejandra, todos llevan. Ya lo último llegaba ahí. 2 años. Cada medicamento, cada receta me valía más o menos 2 millones de pesos mensuales. Yo no pagué un solo peso. Supuestamente yo tenía que estarme ahí chuzando la barriga por sécula seculoro. Al año, el Señor me dijo, ya no más. Y eso era una cajada de inyecciones ahí. Nunca más. ¿Por qué? Porque Dios es mi sanador. Amén. Es su sanador. Pero si usted lo cree, si no lo cree, pues él le va a decir, ¿para qué viene a preguntarme si usted no me va a creer? Yo ya la sané, pero si usted no me quiere creer, ¿usted cree que está enfermo? Pues enfermo se va a quedar. Entonces es importante que entendamos que en medio de nuestras circunstancias, en medio de esta barca en la que vamos, pueden moverse olas, pueden haber vientos muy fuertes. Esas circunstancias pueden generar en nosotros ¿qué? Turbación y temor. Y quizás usted está turbado y temeroso. Pero esto es muestra de que usted ha sido llamado. Si usted está escuchando esto fue porque Dios lo llamó. Dios ya lo escogió y Él va a hacer la obra. Y sabe que le voy a dar una buena noticia. La buena noticia es que Dios ya lo escogió a usted. La mala noticia es que no lo va a soltar. Lo va a seguir así, con el dedo, por donde quiera que vaya. No lo va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es irreversible. Dios ya lo escogió. ¿Qué nos vio? No lo sé. No me pregunte a mí qué le vio a usted ni qué me vio a mí. Pero algo nos vio y se quiso revelar a nuestras vidas. Y Él, la obra que empezó, la va a terminar. La va a perfeccionar. Y le puedo decir algo, le va a doler. ¿Sabe por qué le va a doler? Porque va a tocar su carne y va a avivar su espíritu. ¿Qué es lo que usted tiene más dormido? ¿Qué es lo que tenemos más dormido en nuestro ser? El espíritu. ¿Por qué? ¿En qué se manifiesta eso? En que no queremos mucho saber de Dios, en que poco conocemos de su palabra. Pero Él sigue insistiendo, Él sigue insistiendo. ¿Se ha dado cuenta que a pesar de todos los años que llevamos, Él sigue insistiendo? Cuando nos ve como que estamos echando un pasito para atrás, Él coge, venga para acá. Como las abuelas antes le llegaban y le decían, que venga para acá. ¿Sí? Él va a estar insistiendo. Ahora, Él dice que ellos, sus discípulos con los que estaba,
Ya lleva por lo menos 1 año y medio, 2 años con ellos. Y los discípulos se asustan, se turban y le dicen, tú eres un fantasma. Y empiezan a gritar de miedo, un poco de viejos. Oiga, imagínese usted a Edgar, a Henry, a Jonathan, a Santiago. Ay, Dios mío, a todos los que estamos acá en la barca. Y empecemos a gritar como gallinas. Eso estaba ahí Pedro, ese Pedro que era más lanzado. Sí, estaba Santiago, estaba Juan, el discípulo amado, y todos gritando en esa barca, un fantasma, un fantasma. ¿Sí? Y el Señor coge y lo primero que hace es decirles, tener ánimo. O sea, ¿qué es tener ánimo? ¿De dónde cree que viene la palabra ánimo? De alma, del aliento de vida. Tengan ánimo. ¿Sabe qué sopló Dios cuando hizo a Adán del barro de la tierra? Soltó su aliento. Que es una persona desanimada, que no tiene ánimo, no tiene el neuma de Dios. Y Dios lo primero, ¿qué es lo que hacen las personas cuando se están muriendo? Respiración, boca a boca. Y vaya a ver que... ¡Ay! Se desmayó la niña, la de 18 años, esa toda que es toda linda, esa que habla así te da gomela. Todos quieren revivirla. Todos quieren a darle respiración boca a boca, ¿cierto? Todos, no hay que decirle a nadie que quién quiere ser el voluntario. Pero hay que levantar y reanimar aquí a este barbudo, todo mechudo. ¿Ah? Todos lo piensan. La esposa será la única que se anima. Pero ella no está. Y él dijo, Señor, pues si llegó la hora que se lo lleve. Señor, tú lo llamaste, que le vaya bien. Señor, le entrego tu espíritu. ¿Ah? ¿Sí? Dios quiere a todos reanimarnos, no importa si es feo, si es viejo, si es joven. Él quiere revivirnos a todos. ¿Y qué hizo con sus discípulos? Les dijo, tened ánimo. Ahora, no fue la palabra tener ánimo como, oiga, alégrese. No, tener ánimo, y salió de la fuerza, el poder de Dios para animarlos. ¿Y qué fue lo segundo que les dijo? Tener ánimo. ¿Y qué más les dijo? Yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios en el monte del Carmelo y le dijo, Señor, y si me preguntan quién eres tú, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les dijo Dios? Diles, yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es siempre. Él es el todo. ¿El que les dijo? Les sopló ánimo y les dijo, aquí estoy yo. Yo soy. Yo soy el que sustento los cielos, el sol, la luna. Los mares se detienen porque yo lo digo. O sea, tengan confianza, crean y confíen y conózcanme. Yo soy. Y por último les dice, no tengan miedo. Porque el peor enemigo del hombre y de su fe, su relación con Dios, es el miedo. No le tenga miedo a nada ni a las circunstancias, mucho menos. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene en control. Ese padre que se está queriendo revelar a su vida le está diciendo, yo voy a ser responsable tuyo. ¿Se imaginan que venga este dueño Pedro Gómez, el constructor, le diga, venga Roberto, le voy a decir algo, a partir de hoy yo voy a ser su tutor, yo le voy a dar todo lo que usted necesite, desde el carro,
¿Qué carro tiene? Ah, tiene un Laguna viejito. Le voy a dar un Mercedes último modelo. A ese le creemos. ¿Por qué? Porque le conocemos la chequera. ¿Sabe por qué no le creemos a Dios? Porque no le conocemos la chequera. No le conocemos. Por eso le dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Luego les dice, y los discípulos, perdón, versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, lo probó, o sea, había creído harto, ¿no? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, esto es algo sobrenatural. Lo que le pide Pedro no es una cosa fácil. Yo sé que usted puede, si usted corre muy rápido, usted puede caminar unos pasos sobre el agua. Si va muy rápido. Porque la velocidad contrarresta la gravedad. Por eso los aviones vuelan. ¿Por qué? Porque van a una velocidad. ¿Por qué las bicicletas o los carros pueden llegar a levantarse? Por la velocidad. ¿Sí? Entonces la velocidad contrarresta la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ah? Que cuando nosotros entramos en la dimensión del espíritu, podemos comprender lo que el Señor nos está tratando de dar a conocer. Y Él dice, por eso Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y Él qué hizo? Ven, solamente desató una palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué pasó? Salió el sol. Salió el sol. ¿Qué necesitas tú para superar todas las circunstancias que estás viviendo? Una palabra. ¿De quién? ¿De Dios? ¿Y en dónde la va a encontrar? En la Biblia. No vaya a resultar diciendo, fue que, como hoy escucha uno, fue que Dios me dijo. Y dice, bueno, ¿y dónde está aquí en la Biblia lo que le dijo? No, no está ahí, pero Él me dijo. No. Lo chiviaron, le metieron gato por liebre. El que le habló fue otro. Sí, no le voy a decir el nombre, pero tiene cachos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Le dice, entonces le dijo, ven. Una palabra de Dios, una palabra de Jesús hace que tú camines sobre las aguas. ¿Qué es lo que representan las aguas? El mundo. No, el mundo. Estamos hablando acá de este plano. El mar es este mundo. ¿Sobre qué estaba andando Pedro? Sobre el mundo. Él no estaba bajo las circunstancias. ¿Qué le dice la gente cuando? No, ahí vamos, bajo las circunstancias. No, usted tiene que ir sobre. Usted no puede hablar como el mundo le dice que hable. Usted tiene que hablar como Dios dice que hable. Llama, ¿qué es la fe? La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Usted tiene que hablar como Dios le dice que hable. Declare sus promesas. Amén. De eso es que se trata y eso es lo que Pedro está haciendo por un instante. Él empieza a caminar sobre la palabra. Pedro no estaba caminando sobre el agua en sí, estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dado. Él creyó y caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Entonces dice que él iba caminando chévere. Estaba colocando los ojos ¿en quién? En Jesús. Estaba caminando sobre la palabra que le había dado. Pero ¿qué fue lo que vio Pedro? Él empezó y dice, y al ver el fuerte viento, yo creo que le hizo, y volteó a mirar y cambió y desvió su mirada de Jesús.
Él cambió el sentido de su visión. Cuando él quitó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Cuando tú quitas tu mirada de Dios, cuando tú dejas de depender de Dios, empiezas a hundirte en este mundo. Y no vas a tardar. Y entonces dice aquí que empezó a hundirse. ¿Y qué empezó a hacer? Ahí empezó a gritar. Y entonces diciendo, Señor, sálvame. Y ahí es donde usted tiene que entender que Dios nos ha estado dando su palabra constantemente para que caminemos sobre ella, para que venzamos las adversidades de este mundo. Pero si tú te apartas de Él, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir. Sin embargo, aún ahí en ese momento vas a tener una respuesta de parte de Dios. ¿Sí qué? Si clamas, porque aquí ya la cuestión, la primera vez que le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el mar. ¿Se lo cumplió? Sí, se lo cumplió. La segunda vez ya le tocó esforzarse un poco más y entonces le tocó clamar. ¿Qué fue lo que le hizo clamar? Las circunstancias. El que estaba teniendo temor y que se estaba hundiendo. Sí. Y fue cuando el Señor dice que le extendió su mano. Este es el tiempo en que Jesús está extendiendo su mano, porque ya te dio la palabra. Y si estás caminando y te estás sintiendo hundir, es porque no estás dependiendo de Él y no estás confiando en lo que Él te ha dicho. Sin embargo, ahora Él espera que tú clames, le digas, Señor, sálvame. Él sin dudarlo va a extender su mano. Y este es el tiempo en que Él está extendiendo su mano. Para todos los que están dudando, para todos los que están apartándose, para los que se están hundiendo en esas aguas, para los que están siendo distraídos por esos vientos, por esas aguas impetuosas. Si eres tú, o si eres tú, entonces es el momento de que clames. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le clamó Pedro? Señor, ¿qué? Sálvame. Él no le estaba pidiendo plata. Él ya no quería caminar sobre las aguas. Él quería era que le salvara la vida. Es el momento de que estemos clamando por salvación, por nuestra vida eterna. Y entonces dice que lo primero que hizo Jesús fue reprocharle. ¿Y qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Por qué te está faltando la fe? Porque no tienes comunión con la palabra. No estás orando. No estás dependiendo de Él. Por eso dudas de lo que Dios quiere hacer contigo. No dudes de lo que Dios te promete. Tampoco dudes de cumplirle lo que Él te demanda. Eso también es la otra parte. Si Él te demanda santidad, sé santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Luego dice que cuando Él subió a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús está en tu corazón, entronado, cuando logramos hacer esto que hemos estado estudiando, entonces tu vida entrará en calma. Tú ya no vas a depender de las circunstancias ni de lo que está en tu entorno. Tú vas a depender de Dios y su palabra. Y esto traerá paz, bonanza en tu vida. Andarás como cuando tú vas, no sé, en esos aviones que ni se siente cuando despegan. Hace 50 años subirse en un avión, eso era terrible. Eso era lo más monstruoso. Eso se le morían a uno hasta las lombrices. ¿Por qué? Porque hacían esta operación. Usted sentía los vacíos del arranque del avión, ¿cierto? Sí. No, eso usted se montó en los últimos. Usted de Concorde para adelante.
¿sí? Con cola hacia adelante. Antes no, eso era un martirio. Uno decía, ¿a qué hora se va a romper este aparatejo? Y eso sonaban las alas. Hoy no, gracias al Señor, todo es suave. Porque Él está. Mire, a este hombre que ustedes ven aquí al frente, su pastor, a mí me da hambre, a mí me da sueño. A veces me veo sin plata para pagar servicios. A veces tengo deudas que no sé cómo voy a cumplirlas. A veces me enfermo. Todo me pasa igual que a ustedes. Pero ustedes nunca me van a ver afanado. Me van a ver preocupado. Porque yo sé en qué Dios he creído. Y es lo que yo quiero mostrarles y enseñarles. A depender de un Dios que cumple todo lo que Él promete. Así que si Él está extendiendo en estas mañanas su mano, no la rechaces. No te hagas del rogar, porque tú eres el que vas a perder. ¿Sabes qué es lo que uno dice cuando ha recibido a Cristo en su corazón? Dice, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no acepté su invitación antes? Me hubiera evitado tantas cosas. Entonces, dejémonos de lamentar y procuremos hoy poner por obra y extendamos nuestras manos a Él en dependencia. ¿Amén? Amén. ¿Nos habló el Señor? Amén. ¿Qué es lo que quiere Él de usted? Toma su mano. Él no te está diciendo, eche, vaya. No, Él está diciendo, vayamos. Yo te acompaño, yo voy a estar contigo. No temas ni desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con Abraham, yo también estaré contigo. No temas ni desmayes. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra. Porque a través de ella, Señor, tú traes refrigerio a mi vida y hoy me has mostrado cómo, Señor, tú me has escogido, me has llamado y me estás formando. Perdóname cuando me hago necio, cuando no quiero recibir tu enseñanza, cuando me hago rebelde a tus sugerencias, a tus mandamientos. Perdóname, Dios. Perdóname porque aún, a pesar de que tu empeño está en que yo me forje y forme carácter conforme al tuyo, muchas veces quiero huir, Señor, y rechazo tu palabra y rechazo tu invitación. Perdónanos. Perdónanos en esta mañana y Dios, tú nos hablas de que hoy estás extendiendo tu mano, que quizás las adversidades de este mundo, la vida, ese mar en el que estamos navegando, esa barca se está hundiendo, Señor. Pero hoy queremos venir a ti a que seas tú tomando el control, que seas tú ayudándonos, Dios. Hoy, por favor, extiende tu brazo a mí. Sálvanos, Dios. Sálvanos de esta nuestra circunstancia. Trae una respuesta a nuestras vidas. Perdóname, Señor, si no veo sino materialismo a mi alrededor, Señor. Ten paciencia conmigo, Señor, más de la que has tenido. Y ayúdame, Dios. Queremos en esta mañana pedirte que seas tú glorificándote, que me des ánimo, que yo pueda conocerte cada vez más como el gran yo soy. Que en mi corazón no haya temor, Señor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, Señor. El amor tuyo. Ese que me atrae cada mañana, ese que me trae consejos, ese que quiere revelarse a mi vida, ese que quiere acompañarme, Señor, ese que me da luz, ese que endereza mis caminos, Señor. Trae bonanza a mi vida. Trae paz. Lléname de tu paz, Señor, de esa que sobrepasa todo entendimiento. No permitas que ni la angustia ni el temor menguen mis ánimos, Señor. Por favor, si hay algo que hoy, y yo quiero invitarte, si hay algo que
en específico que tú quieras hablarle al Señor. Dile: Señor, mira, esta es mi circunstancia, es lo que me tiene presionado, esto es lo que me tiene angustiado, por favor. Señor, yo quiero hacer pacto contigo, yo quiero pedirte que si tú traes respuesta a mi vida, yo cada día me pegaré más a ti, Señor. Prometo serte fiel y deleitarme en tu presencia, Señor. Solo te pido, respóndeme a esta mi petición. Y hazle tu petición. El Señor dice: probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y traeré bendición sobre tu vida hasta que sobre y abunde. Señor, por favor, trae respuestas. Quizás hoy tengas en tu corazón a alguien que sabes que tiene una dificultad. Dile: Señor, también te pido por mi hermano, por mi sobrino, por mi hijo, por mi cónyuge, por mi madre, por mi hermano. Yo te pido por ellos, porque seas tú orando, porque te reveles a sus vidas y porque ese toque especial que tú puedes hacer, Señor, los acerque a ti, Padre. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que sea este tiempo en el que el Señor esté guiando su barca. Amén.